Muy buenas tardes. La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes. Qué grato es estar una vez más, primero en la presencia del Señor y segundo en la compañía de los hermanos. Todos están pendientes de esta transmisión, de estas transmisiones. Vamos a retomar los pasos que nos ha traído las últimas 2 tardes. Ya emprendimos nuestro viaje por Génesis. Y bueno, ha sido un viaje lento, pero un viaje seguro. Y lo importante es viajar despacio, pero seguros. Vamos a hacer una oración, luego saludamos a los hermanos y emprendemos nuestra lección de hoy. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad maravillosa que tú nos das de poder estar en tu presencia. Venimos con humildad, rogándote, Señor de la gloria, que te glorifiques de una manera especial sobre nuestra vida. Apartamos este tiempo y lo dedicamos para estudiar tu palabra. Necesitamos de tu ayuda, de la ayuda de tu Espíritu. Bendice a mis hermanos que se conectan en esta hora, Señor. Los que se van a conectar más tarde o los que van a ver el video más tarde, bendíceles también. Edifica tu iglesia, edifícanos a nosotros como miembros de tu cuerpo, Señor. En el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí saludo a nuestro hermano Alberto Frei Miranda desde Bucaramanga, nuestro hermano Arbey Acosta aquí en Villavicencio, el pastor Roosevelt Cardona desde Cúcuta, mil bendiciones, la pastora Yurley también, bendiciones, al hermano Jerobi Parra, a nuestra hermana Nancy Nemocón, la esposa de mi hermano Jerobi, gloria al Señor, un saludo especial para ustedes. Saludo para nuestra hermana Diana Castro, gloria sea al Señor. Para el hermano Gerson Miranda que está en Riohacha, La Guajira, gloria al Señor. Alexander Arias, mil bendiciones. Aleluya. ¿Quién más está por aquí? Mauricio Hernández, la pastora Diana Chacón, gloria al Señor. Vladimir Bernal desde Cundinamarca, ya en la mesa. La hermana Luz Miriam, la pastora Luz Miriam Ochoa. Y el pastor Freddy Rey, aquí está desde San Antonio, Villavicencio. También el pastor Jonathan Castro, mil bendiciones. Un saludo especial para todos ustedes. Ok, vamos a empezar, hermanos queridos, nuestra clase de hoy, Génesis. Vamos a leer el pasaje que está desde el versículo 3, estamos en el capítulo 1 de Génesis, desde el verso 3 y vamos a leer hasta el verso 13. Del 3 al 13. Dice la bendita y santa palabra del Señor. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Gloria al Señor. Amén. Bien,
La primer perícopa la vimos en las dos primeras clases. Es una perícopa corta, pero muy abundante, con mucha sustancia, con mucha esencia. Una perícopa de tan solo 2 versículos. Esa perícopa no pretende abarcar más nada, sino el origen de la existencia del universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la perícopa se cierra con el caos, con el desorden, con el vacío en la tierra, pero deja abierta la maravillosa posibilidad que hay en el movimiento del Espíritu Santo. Y estas 2 tardes anteriores nos dedicamos a estudiar esos 2 versículos que forman la perícopa. Ahora nos introduciremos en la segunda perícopa de Génesis, y esta va desde el verso 3 hasta el capítulo 2, verso 3. Ahí se cierra la perícopa, porque la perícopa va a hablar de 7 días de la creación. 7 días de la creación, aunque el séptimo día no se crea nada. Este número es introducido para hablar de lo completo, para hablar de lo completo de Dios respecto a su creación. Bueno, también saludo al pastor Franklin Umaña, que está en, bendito sea el Señor, se me fue, Monterrey, Casanare, amén. Y la hermana Carolina Tucamoto, 1000 bendiciones, gloria al Señor. Bien, ahora hermanos, hay cosas que Génesis nos muestra, y hay cosas muy profundas. A veces uno no las puede decir. No es prudente enseñar. Sé que se conectan pastores, se conectan pastoras, que ya tienen una trayectoria, que tienen un bagaje ministerial, y por supuesto que además son personas maduras espiritualmente y que pudieran asimilar, claro, cualquier profundidad que una revelación pueda dar. Pero también hay hermanas y hay hermanos que se conectan que no tienen el estómago espiritual para digerir bien dichas revelaciones. Entonces debemos ser prudentes a la hora de dar ciertas revelaciones. Porque es como darle a un bebé un huevo frito. Si uno le da a un bebé un huevo frito, pues ¿qué va a pasar? Lo matamos al bebé. Se espera que el bebé empiece a desarrollar, a madurar su organismo, a crecer, para que pueda ingerir y alimentarse con cosas mucho más sólidas. Hay hermanos, hay hermanas que les viene bien la leche, y hay hermanos y hay hermanas que ya la leche no los nutre cosas más sólidas. Entonces, en estas enseñanzas estamos dando unos nutrientes normales, que no le caigan pesado a los bebés espirituales, pero que tampoco dejen conforme a los que tienen un gran estómago espiritual. Quiero saludar al pastor Carlos Julio Herrera, mi pastor, y a la pastora Patricia García, que se conectan en esta hora, a nuestra hermana Julie Adriana Ramírez, ella se conecta desde Cúcuta, el hermano Alfonso Roa, gloria al Señor, y al hermano Hermes Rincón, desde Bucaramanga, gloria al Señor. Entonces, dicho esto, hermano, debo decir lo siguiente. Los 7 días de la creación, lo que vamos a ver aquí, y ahí en el muro les dejé algunas imágenes con algunas cositas para que ustedes vean. Los 3 primeros días, día primero, día segundo, día tercero, son días de separaciones. Y estas separaciones de estos 3 días preparan el ámbito para los otros 3 días en que van a aparecer cosas hechas. Por lo tanto, el primer día se separa la luz de las tinieblas y prepara el ámbito para lo que va a ser hecho en el cuarto día. Cuarto día aparece el sol que va a señorear en el día y la luna que va a señorear en la noche y las estrellas. La segunda separación, que es las aguas de las aguas para que haya expansión, prepara un ámbito para que en el quinto día
aparezcan los peces del mar, los peces de las aguas y las aves de los cielos. Y en la tercera separación, que es reunión de las aguas para que se descubra lo seco, y aparece la hierba que da semilla y aparecen los árboles que dan fruto, prepara un ámbito para lo que va a aparecer en el sexto día, que son las bestias, los animales y el ser humano. Y estos 6 días, así, que Dios es muy organizado cuando crea las cosas, por eso no podemos concebir que el Señor haya creado una tierra original en desorden. Eso no puede ser así. Eso es antibíblico, eso es desfigurar el carácter divino. Entonces, ayer explicábamos la razón por la cual la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y en ese preciso, detallado, milimétrico orden del Señor, cuando Él reordena la tierra, primero hace 3 separaciones para preparar 3 ámbitos para lo que va a ser creado en los otros 3 días. Y estos 6 días van a encontrar su base en el séptimo día, que es el Shabbat o el día de reposo, que vamos a ir hablando con detalle todas estas cosas a medida que avanzamos en nuestro estudio. Sigo saludando a Mauricio Olaya. Oh, gloria a Dios que lo veo otra vez conectado. Mauricio, bendiciones. A mi hermana Estela Beltrán y a mi hermano Nelson Acelas desde Manizales. Gloria sea al Señor. Bien, arranquemos con la consideración. Arranquemos pues con la consideración de los versículos. A ver si alcanzamos a ver estos 3 días de la creación, estas 3 separaciones. A propósito, los 7 días nos comunican el Evangelio, hermano querido. Claro, nos comunican el Evangelio. ¿Cómo nos va a comunicar el Evangelio los 7 días de la creación? Con las separaciones. Esas 3 separaciones están hablando de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo y del día de la venida de Cristo. Por ejemplo, el Señor Jesús tuvo 3 separaciones. Primera separación, la separación entre Él, que es el Verbo, y el Padre. ¿Cuándo ocurrió esa separación? En la cruz del Calvario. Y es tremendo esto, hermano, porque esto nada más es el Evangelio expresado. Y eso lo vamos a ver con detalle, o lo vamos a comparar mejor con las separaciones que se van dando cada día. Saludos a mi amigo Edgar Niampira, 1000 bendiciones. A Josué Navarro desde Cúcuta, 1000 bendiciones. El Señor se separa del Padre cuando estuvo en la cruz. ¿Por qué razón? Ustedes no se han preguntado qué era la angustia del Señor Jesús allá en la noche que oró en el Getsemaní, que se angustió tanto que sudaba grandes gotas de sangre. Su angustia no eran los azotes. Él sabía que eso tenía que suceder. Lo que lo angustiaba a él no era la cruz, los clavos, las difamaciones, la traición, las negaciones de sus propios amigos. No, eso no fue lo que más lo angustió. Lo que más lo angustió era estar separado del Padre. Por eso él clamaba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la muerte, pero esa muerte lo iba a separar del Padre, porque algo que ocasiona el pecado es separación de Dios. Cristo tuvo una vida sin pecado, pero en la cruz estuvo cargando con todos nuestros pecados, con los pecados desde el primer hombre hasta el último. Fue capaz de absorber todo el pecado de la humanidad en sí mismo. Por lo tanto, el Padre se separa del Hijo por causa de ese pecado que Él, de forma expiatoria, porque la expiación significa reemplazo, de forma vicaria también significa reemplazo. Entonces, Él toma nuestro pecado, se separa del Padre y Él clama en la cruz del Calvario diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es una de las separaciones que está representado aquí cuando se separa la luz de las tinieblas. Ahora, una segunda separación es la muerte física. Todos sabemos que la muerte es una separación. Su cuerpo
y su parte material y su parte inmaterial, es decir, su cuerpo queda en el sepulcro, pero su espíritu y su alma humanos van al Hades. Van al seno de Abraham, van al paraíso, que eso fue lo que el Señor Jesús le dijo al ladrón que estaba en la cruz. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Saludos a mi hermana Angie Aguirre. Mil bendiciones. Esa es la segunda separación. Y la tercera separación, después de la resurrección del Señor Jesús, ahora el Señor Jesús se separa de sus discípulos. Él asciende, Él dijo, a donde yo voy, vosotros no podéis ir por ahora, ¿verdad? Entonces, esa separación fue cuando el Señor asciende a la diestra de la majestad y deja la iglesia, porque el Señor Dios Padre le había dicho, hijo, ven, siéntate a mi diestra, en tanto yo pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Shabbat, el día de reposo que está aquí, va a marcar el momento en que nuestro Señor viene y se sienta a reinar. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos al hermano Alberto López García, mil bendiciones. Ok, ahora sí arranquemos, con esto en mente, arrancamos. Verso número 3 hasta el verso 5. Primer día. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó, aquí está la primera separación, separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y mañana un día. Entonces notan ustedes aquí, lo primero que vamos a ver es la luz. ¿Qué tipo de luz acude? Sabemos que lo último que se dijo de la tierra es que estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Abismo, ya vimos ayer que abismo implica profundidad en el océano, aquí en la tierra, pero profundidad hacia el espacio exterior. Por lo tanto, en el espacio se formó una nebulosa en derredor del planeta Tierra, tan densa que no permitía que ingresara ningún rayo de luz al planeta Tierra. Porque sí había luz física, sí había luz física. En la creación original, es decir, en el principio, Dios no creó solo a la Tierra con un sistema ahí, Él creó todo el universo, hermanos. En el universo hay millones, cientos de miles de millones de galaxias. Cada galaxia tiene por lo menos unas 300,000, hay otras que tienen 600,000 millones de estrellas, hay unas más pequeñas que tienen 100,000 millones de estrellas. ¿Saben ustedes que para pasar la Vía Láctea, nuestra Vía Láctea, que es la galaxia donde vivimos, para pasarla de un extremo al otro, nosotros vivimos en una de las colitas? No sé si ustedes han visto las imágenes de lo que es la Vía Láctea, que es una galaxia en espiral. Entonces esa trae unos bracitos. En uno de esos bracitos, en el extremo de uno de esos bracitos está el sistema solar nuestro, este sistema solar, en donde está la Tierra. Si nosotros desde ese bracito viajáramos a la velocidad de la luz, ¿sabe cuánto viaja la velocidad? ¿Cuánto es la velocidad de la luz? ¿A cuánto viaja? A 300,000 kilómetros por segundo. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz desde un extremo de la galaxia al otro extremo de la galaxia, atravesar la galaxia, nos tomaría más o menos unos 100,000, de 80,000 a 100,000 millones de años luz. Sin podernos detener a mirar, a conocer las regiones de nuestra galaxia. ¿Se imaginan ustedes? El Señor creó. ¿Eso qué dice? Lo pródigo que es nuestro Dios, lo generoso que es. Él no dijo, voy a crear unas mil galaxias, ¿para qué más? No, cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable. Entonces ya había luces, habían estrellas lejanas que sí estaban allí, pero esa luz física no ingresaba al planeta porque el planeta estaba rodeado de una nebulosa que en el día segundo nos vamos a dar cuenta que eso era agua
un agua que oscurecía completamente la superficie del planeta Tierra. Bien, entonces esta oscuridad no permitía el ingreso de ninguna luz. Pero la luz del Verbo, la luz de Dios, que el Verbo es el Dios creador, el agente creacional, Él ingresa, pero es una luz espiritual. Primero las cosas se dan en lo espiritual. Esto es un principio desde Génesis, un principio de revelación, hermano. Cada acontecimiento, eso lo vimos en nuestro estudio de Apocalipsis. Cuando vaya a empezar la gran tribulación, primero debe haber un suceso en el mundo espiritual. Satanás y sus ángeles van a batallar contra Miguel y sus ángeles. Ese va a ser el preámbulo de lo que conocemos el periodo de la gran tribulación. Antes de que se manifieste algo en la tierra, primero sucede en el cielo. Es por eso que se nos alienta a nosotros a orar. Es por eso que el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 1 dice, versículo creo, bueno, los primeros versículos del capítulo 1 versículo 3 es de Efesios 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, si ya hemos sido bendecidos, ¿qué hace falta? Que esa bendición, esas bendiciones que son espirituales, se manifiesten en lo material. Para eso hay que orar, ¿verdad? Para eso hay que empezar a reclamar, para eso hay que empezar a creer. Entonces, hay un principio que antes de que se manifieste cualquier cosa, aquí en este plano nuestro, en esta realidad nuestra que es relativa, primero acontece en lo espiritual, que es la realidad total. Hay tres realidades. La Biblia nos lo enseña. Está la realidad relativa, que es la nuestra, que hay cosas que podemos ver y hay cosas que no podemos ver, hay cosas que podemos percibir, hay otras que no las podemos percibir. Y está la realidad total, que es todo el mundo espiritual, que es más amplia esa realidad. Pero hay otra tercera realidad, que es la absoluta, y en esa sí nadie se mete, porque eso solo le pertenece al Dios infinito. Entonces, este coronavirus, esta pandemia, todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, primero tuvo que haber un suceso espiritual para que después, como efecto, estemos viviendo esta circunstancia. En lo personal, en lo particular, en cada uno de nosotros sucede igual. Entonces, hermano, la luz que entra no es la luz física. La luz física viene hasta el cuarto día, que va a ser hecho el sol, la luna y las estrellas. Esta luz es una luz espiritual. Vaya conmigo al libro de los Salmos en el capítulo 36. Salmos capítulo 36. Todo esto es un anuncio profético, hermano. Génesis es profético desde el comienzo. Capítulo 36 del Salmo, versículo 9. Salmo 36, 9. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz, que es espiritual, veremos la luz. Qué interesante. Mire cómo lo interpreta el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No, aquí no está diciendo Pedro que es una luz física que nos sacó de unas tinieblas físicas y nos puso en una luz física. No, está hablando en términos espirituales. Existe esa luz espiritual que es más real que la luz física. La luz física es una forma de revelar cómo se comporta, cómo actúa
la luz espiritual. De hecho, todo lo que es creado ha sido creado con función de que revele cómo es lo espiritual. Lo espiritual, por así decirlo, el reino de los cielos, que es espiritual, el reino de los cielos, porque el reino literal pues es futuro aún. Existe un reino literal, pero no se ha manifestado aquí en la tierra todavía. Fue literal en tiempos del Edén. Adán y Eva vivieron en ese reino de forma literal. Cuando lleguemos allá lo vamos a ver. Pero eso se perdió, el sistema empezó a ser controlado por el mismo Satanás, y luego ahora vino Cristo a recuperarlo, lo ha estado instaurando de forma espiritual en el corazón de los hombres. Hay manifestaciones literales, manifestaciones sobrenaturales sobre nosotros desde el reino de los cielos. Se pueden manifestar cosas desde el reino de los cielos, pero el reino de Dios literal es aún ¿qué? Futuro. Es futuro. Pero hermano, cuando nosotros podemos hacer manifestar el reino de los cielos, estamos afectando el mundo espiritual, pero en el mundo espiritual está organizado de tal forma para que todo esto se dé. Nosotros podemos comprender cómo funciona el reino de Dios a partir de ver cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la creación. Por eso el Señor Jesús comparaba el reino de los cielos con cosas visibles, con la siembra, con la cosecha, cuando hay cizaña, cómo se comporta la levadura dentro de la masa, cómo es sacar unos peces del mar con una red. Todo eso son cosas visibles, las formas naturales revelan las cosas sobrenaturales. Solamente que estas formas naturales se comportan al inverso de cómo se comporta el reino de Dios. Voy a poner un ejemplo. Un sello, vamos a suponer que yo tengo aquí este tablerito, ¿verdad? Y que aquí hay un sello. Entonces yo llego y estampo el sello. ¡Pra! Lo estampo aquí. Cuando retiro el sello, aquí va a quedar, vamos a suponer que es una S. Vamos a suponer que es una S. ¿Sí? Entonces yo llegué y estampé el sello, quité y ahí quedó una S. Pero si yo mirara aquí el original se va a ver al revés. Entonces, ¿qué significa eso? Que el original es el reino de Dios. El original es el reino de Dios. Y aquí nosotros tenemos que entender cómo alinearnos al reino de Dios para poder tener ese acceso y poder traer esas bendiciones para nuestra vida. Por eso el Señor Jesús enseñó, el que quiera ser el más grande, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, aquí tiene que ser como el menor. Porque eso es ponernos en línea con el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, por aquí me escribe Julie, pastor, una pregunta. Si al principio la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, como ya sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden, hace referencia a este desorden. Como ya sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿a qué hace referencia este desorden? Lo caótico de la rebelión. La rebelión angelical fue lo que ocasionó este desorden. Ahora nosotros, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el pecado en el hombre, en el capítulo 3, cómo se desordenó, se desordenaron, digamos, lo almático en el ser humano. El desorden siempre es ocasionado por el pecado. Sigue diciendo, podríamos considerar que ya había sucedido la gran batalla en el cielo donde Satanás se rebeló contra Dios queriendo usurpar su lugar, fue enviado acá a la tierra. No, señora, esa batalla no se ha dado, sencillamente fue una rebelión. La Biblia, cuando habla de la rebelión angelical, no habla de ninguna batalla. Dios degradó a Satanás y a todos los que se rebelaron con él, pero ahí no hubo ninguna batalla. La batalla es futura. Jonathan Castro,
Respondiendo a Julie, ajá, esto está explicado en la clase de ayer, el desorden de la tierra en consecuencia de la caída, amén, muchas gracias. Saludos a mi pastora Amanda Giraldo, que se conecta a esta hora, gloria al Señor, y a Cristian, que está desde Santa Rosa de Cabal, gloria sea al Señor, amén. Y el hermano Arbey Acosta, gloria al Señor, también responde, amén. Ok, hermano, esto es profético. Todo lo que estamos hablando aquí es profético y no vamos avanzando a una velocidad considerable porque para que queden dudas sobra tiempo. Vamos despacio. ¿Tiene afán, hermano? ¿Usted tendría afán? ¿Será que? Yo, pues, por lo menos estoy aquí confinado con mi familia en casa, estoy aprovechando el tiempo, espero que usted también lo aproveche. Vea conmigo, por ejemplo, en Isaías, mire lo que dice Isaías. O mejor dicho, no lo dice Isaías, lo dice el Espíritu Santo, el mismo que inspiró a Moisés para escribir Génesis. Aquí dice, capítulo 46 de Isaías, en el versículo número 9 y versículo número 10. Atención, mire cómo es importante estudiar Génesis. Estudiar Apocalipsis fue maravilloso, claro que sí, pero qué importante es estudiar el principio. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no lo dice. Mire, dice aquí, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio, la palabra anuncio significa decir algo de antemano. Amén. No es lo mismo que pronunciar, por ejemplo. Pronunciar es estar a favor de lo que se dijo, estar a favor de lo que se dice, ¿verdad? Decir lo mismo. Pero anunciar es decir algo de antemano, avisar algo. Y dice que anuncio lo por venir, lo que viene, desde el principio. Principio, aquí si tú vas a la interlineal, vas a encontrar que la palabra principio es Reshit, la misma palabra de Génesis, capítulo 1, verso 1. O sea que aquí nos está mandando, el Espíritu Santo nos está mandando a que vayamos al principio, porque en el principio se anuncia lo por venir, dice, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis es de lo más profético que hay. Si tú quieres aprender profecía, si tú quieres aprender qué es profecía, mira Génesis. Bueno, seguimos. Gloria sea al Señor. Hermanos, y perdónenme porque a veces yo no puedo, me concentro en la enseñanza y no estoy pendiente de lo que los hermanos escriben ahí. A veces me han hecho preguntas y yo no las he contestado. Después me toca ponerme a contestarles ahí por el interno, pero perdóneme, hermano. Qué bueno sería que si se formula una pregunta en público, pues se pueda hacer la contestación correspondiente también en público. Amén. Y pido disculpas, pido perdón. La luz. Bien. Ahora dice, verso 4, y vio Dios que la luz era buena. La palabra buena o bueno en el hebreo es top. La T, la O y la V, top. Y top significa en el hebreo, porque acuérdense que hay lo que se llama la transliteración de la palabra. Una cosa es transliterar la palabra, otra cosa, hay que transliterarla para poderla, digamos, ajustarnos a la pronunciación. Otra cosa es el significado de la palabra. Otra cosa es la traducción de la palabra. No siempre se traduce de acuerdo al significado. Los traductores tienen en cuenta el que al armar una oración, porque hermano, hay gramáticas y hay que respetar la gramática. Amén. Entonces, cuando los traductores pendientes de ser fieles al sentido de la palabra original, que es la
digamos, la palabra fuente, para llevarla a la palabra receptora, que es la palabra en nuestro idioma, ellos tienen que estar pendientes de no desfigurar mucho el significado y ponerlo en medio de la oración textual que tenga sentido con la oración, porque a veces el hebreo habla de forma que para nosotros la mente occidental no es, hermano, ¿cómo te digo yo? No tiene sentido. Voy a poner un ejemplo. La mente hebrea y la mente occidental, que es una mente griega, pues, hermanos, es muy diferente. Voy a poner un ejemplo. Si yo pongo este tablero aquí, no sé si lo alcanzan a ver allí. Vea. ¿Qué número ven ustedes? ¿Qué número ven ustedes? Ustedes están de ese lado, yo estoy de este lado. Escríbanme ahí, mientras tanto sigo hablando aquí un poco de esto. Hermanos, la lengua, escríbame ahí qué número ven. La lengua fuente tiene un significado, pero a veces se traduce no con su significado. ¿Me estoy dando a entender? Sin embargo, las traducciones tratan de no desfigurar mucho el significado. La palabra top, que se traduce como bueno, la palabra top en hebreo se traduce bueno. Amén. Y bueno es la traducción, pero el significado es que tiene propósito. Por ejemplo, tú vas a leer, voy a poner un ejemplo en Éxodo, mientras los hermanos van contestando ahí, veo que los hermanos contestan. Saludos a Misael Gómez, amén, a Ricardo Santos, ahí contestan el 9. ¿Están viendo el 9? Gloria a Dios, amén. Voy a leer Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Capítulo 2, perdón, de Éxodo. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, aquí la palabra es hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ya sabemos que ese es Moisés. Aquí la palabra hermoso viene de top, la misma palabra de bueno, pero aquí se tradujo hermoso. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué significa top? Que tenía propósito. O sea, su mamá, cuando nació Moisés, vio que tenía propósito. Amén. Pero cuando uno lee en el español, pues uno dice, hermoso, un bebé hermoso. Muy bien, entonces ustedes ven el 9. Misael dice, al revés, ¿yo cómo veo el 9? ¿Yo cómo lo veo? Yo lo veo como un 6. Ustedes lo ven como un 9, yo lo veo como un 6. Si ustedes vieran el 6, yo vería un 9. Eso es la diferencia entre la mente hebrea y la mente griega. Las Sagradas Escrituras fueron dadas en hebreo, en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo fueron dadas con el griego. ¿Cómo le parece a usted que Dios hace cosas hermosas, hermano? Él pone 2 mentalidades que son contrarias y las puede usar para su propia gloria. Amén, gloria sea al Señor. Bien, entonces dice, y vio Dios que la luz era buena, es decir, que tenía ¿qué? Propósito. Claro, la luz del Verbo, la luz de Cristo siempre tiene propósito. Y este propósito era para darle un ámbito a una luz física que va a aparecer en el día cuarto, luz física para la tierra, con el sol, con la luna y con las estrellas. Cuando lleguemos allá vamos a hablar un poco más en detalle. Y separó, aquí viene la primera separación, separó Dios la luz de las tinieblas. Ya explicamos para qué es esa separación. Y llamó Dios a la luz día. No la llamó luz, a la luz no la llamó luz, a la luz la llamó día, porque eso es darle el propósito. Como vio que era buena, entonces le dio propósito. ¿Cómo le dio propósito? Con nombrarla, con llamarla. Cuando tú le pones nombre a algo, entonces tú le das propósito. Hay que tener cuidado cómo nosotros hablamos, porque todavía nosotros conservamos el poder de la semejanza de Dios.
Eso lo vamos a ver más adelante. Y a veces nosotros llamamos las cosas como no deberíamos llamarlas. A veces nosotros decimos a nuestros hijos, bobo, parece retrasado. Y esas cosas que nosotros pronunciamos le van dando un propósito, se desencadenan sobre nuestros hijos, hermano. Cuando discutimos con nuestra pareja, cuando tenemos nuestras emociones revolcadas, dejamos salir de nuestras bocas cosas que no sirven. Debemos empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Aunque mi realidad me diga una cosa, yo debo empezar a darle propósito a esa cosa que a mí me parece que es contraria, pero yo la voy a encauzar a un propósito si yo la sé llamar. Empecemos a usar esto, hermano. Estos también es medios proféticos. Como todos los 7 días de la creación, ya lo dije, están hablando de Cristo. Están hablando de Cristo. Cristo se separa de la luz del Padre, queda en la cruz envuelto en tinieblas. ¿Se acuerdan que en la cruz hubo 3 horas de tinieblas, hermano? ¿Usted cree que eso está escrito ahí porque se le ocurrió a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan decir esas cosas? Es una descripción de las cosas que sucedieron. No, ellos tienen claro que eso ya había estado atestiguado desde el Génesis, desde Moisés. Desde Moisés, hermano. ¿Se acuerdan ustedes también que cuando el Señor Jesús resucitó, se le apareció a 2 que iban camino a Emaús? Ellos no le reconocieron, no le reconocían, pero el Señor dice, la Biblia allá en Lucas capítulo 24, que dice que les enseñaba desde Moisés y los profetas que todo esto era necesario que se cumpliera. Entonces yo me imagino al Señor ahí hablando con ellos 2, diciendo, no, ustedes no se dan cuenta que cuando Génesis habla que Dios separó la luz de las tinieblas, era necesario que el Mesías muriera, era necesario que fuera envuelto en tinieblas, que se separara la luz, era necesario. ¿Para qué era necesario? Para poder reconciliar el mundo con Dios, hermano. Eso estaba revelado desde Génesis. ¿Cómo se nos revela en este primer día eso? ¿Cómo se nos revela? Se nos revela de la siguiente manera. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Atención. Y fue la tarde, o sea la noche, porque aquí es el Ereb, el Boker y el Ereb. Ereb es mañana, Boker es tarde. Boker significa noche ya, sin luz, periodo del día sin luz. Y el Ereb, que de ahí viene la palabra erebo, ¿sí? Que significa alba, el primer despunte de luz. Entonces aquí dice tarde, pero realmente es ya noche, la oscuridad, y la mañana es la luz. Entonces fue la noche, la oscuridad, y fue la mañana, es decir, la luz, dice, un día. ¡Wow! Entonces, entre la luz y las tinieblas, entre la tarde y la mañana, ellos componen un día. Entonces, al Señor Jesús separarse del Padre, Él haber sido envuelto en tinieblas, la luz de Dios, separándose de la luz de Dios, sirvió para unir, reconciliar al mundo con Dios. Por supuesto que el mundo no es igual a Dios, como las tinieblas no es igual que la luz, pero entre los dos pueden ser uno. Eso lo dice y lo explica Pablo. Vamos allá a Pablo, a Primera de Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Atención, para que Dios sea todo en todos. Amén. Por ahora Dios no es todo en todos. Dios es, hermanos queridos, en algunos que le hemos recibido. La invitación es para que nosotros prediquemos de esto a la gente, que le reciban.
Aunque no entiendan todos estos misterios, no importa. Lo importante es la fe. La fe. El entendimiento puede venir después. La fe es lo primordial. Muy bien, tenemos unos minutos para pasar al segundo día. Por favor, si quedan dudas, ustedes pueden preguntar. Tengan la bondad, tengan la libertad de hacer las preguntas. No se quede con la duda, por favor. Tampoco, no me crean nada a mí. Créanle al Señor. Recuerden que la regla de oro de estos estudios es, no me crean a mí, pero créale todo a la Biblia. Amén. Y la regla de oro de la interpretación de la Biblia es que la Biblia se interpreta por ella misma. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y lo hemos podido hacer. Gloria sea al Señor. Amén. Ahora vamos a leer el verso 6. Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y mañana del día segundo. Bien, entonces lo primero que nos llama la atención aquí es la palabra expansión. La palabra expansión viene de la palabra hebrea raquía. ¿Qué significa raquía? Una lámina. Vamos a leer, por ejemplo, Éxodo 39, para que ustedes vean dónde más se usa esa palabra en el hebreo. Verso 3, dice, y batieron láminas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el azul y el púrpura y el carmesí y el lino, con labor primorosa. Batieron láminas. La palabra lámina aquí es raquía, exactamente la misma palabra que hay en Génesis capítulo 6. Expansión es como una lámina. Saludos a mi pastor José de la Rosa, mil bendiciones, un abrazo mi pastor, lo recuerdo mucho en mis oraciones, gloria a Dios. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que por ejemplo, en Apocalipsis, vamos a ir allí, Apocalipsis, para ver una expansión. En el en el capítulo 15, en el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, la imagen y su marca y el número de su nombre. Ese mar de vidrio es una expansión. Es el mismo lenguaje que utiliza Ezequiel en el capítulo 1. Vamos un momento allí. Ezequiel, el capítulo 1. Ezequiel en el capítulo 1, verso 22. Verso 22, sí. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión, una raquía, a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos. Bueno, esto entonces, hermano, quiero que ustedes se imaginen que la expansión que el Señor ordena que se haga no es una expansión sólida como en las otras partes de la Biblia se dice. Expansión, mar de vidrio, expansión de vidrio. Es como si fuera hielo, bloques de hielo, por así decirlo, ¿no? No se imaginen así, hermano. Pero en el espacio sí hay láminas así. Resulta que la Biblia nos habla de 3 cielos. Esos 3 cielos, pues no son, digamos, no nos debemos imaginarlo en espacios definidos, sino como estadios dimensionales con una energía diferencial entre uno y el otro. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia de energía entre un cielo y otro? Es la expansión, la raquía.
Y esa raquía está ahí para que los efectos de las leyes físicas funcionen en el universo, así como las leyes físicas funcionan aquí en la Tierra. Las leyes físicas que funcionan en la Tierra no son las mismas leyes físicas que funcionan en la Luna, por ejemplo, ¿verdad? No funcionan en Venus de la misma manera si es que alguien pudiera llegar a Venus. No funcionan igual en Marte porque si es que alguien pudiera llegar a Marte. Cada planeta, debido a la distancia que tiene del Sol, debido a la velocidad con que rota, debido a la velocidad con que se traslada, todas esas cosas son algoritmos de funcionalidad que Dios estableció a cada cuerpo celeste en el universo. Entonces aquí en la Tierra iba a haber una raquía, iba a haber una expansión para que pudieran funcionar ciertas leyes físicas que nos rigen hasta el día de hoy. Entonces dice, separó, esa es la segunda separación, las aguas de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y usted se va a imaginar esas aguas sobre la expansión, las nubes, ¿no? Se va a imaginar que son las nubes, porque esa es el agua que está sobre la expansión. Sin embargo, eso no es toda la expansión, no es toda la raquía que existe. ¿Sabe por qué? Vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 14. Dijo Dios, haya lumbreras. ¿Cuáles son las lumbreras? El sol, la luna y qué más, y las estrellas. Dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos, plural. Entonces, así como hay una raquía, es decir, una expansión aquí en nuestra atmósfera para que se cumplan ciertas leyes físicas, también lo hay en el espacio exterior. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ahí hay una expansión, pero esa expansión es, digamos, tiene unas medidas de funcionalidad diferenciales a las que hay aquí en nuestra atmósfera. Pero allá también hay una raquía, hay una expansión. O sea, la expansión no es solo esta atmósfera, hay expansiones también más allá. Y ahí dice en plural, en los cielos. Verso 15 dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Volvamos al verso 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y mañana el día segundo. Cielos. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 5 y el versículo 2. Ah, no, ya lo leímos. Ese, en los cielos. Llamó a la expansión, ¿qué? Cielos. Porque en los cielos también hay raquías. Bien. Como nota curiosa, desde el verso 6 hasta el verso 8 hay que notar algo, no hay que ser descuidados en la lectura. Porque en el primer día, atención, en el primer día dice el verso 4, y vio Dios que la luz era buena. Vamos ahora a buscar, vamos a buscar el verso 10. Este es el tercer día. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Saltémonos ahora al verso 18. Y para señorear en el día, que este es el cuarto día, para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Vamos al quinto día, en el verso 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y en el sexto día, verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno,
en gran manera. En todos los días se dice, vio Dios que era bueno, menos en el segundo día. Leamos otra vez el pasaje. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y mañana el día segundo. No se dice que vio Dios que era bueno. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? El pastor Franklin me pregunta, ¿esa raquía es físico? Sí, pastor, es físico. La raquía nuestra es física. Sin embargo, esta expansión, en donde abundan varios elementos físicos que no se pueden ver, por ejemplo, el oxígeno, el ozono, el dióxido de carbono, todas esas cosas que pululan en nuestro ambiente, eso es lo que forma la raquía. Pero igual que como el agua, que puede estar la materia en diversos estados, hay raquías en el exterior separando los otros cielos. Separa el tercer cielo del segundo, el segundo del primero. El primero no es este que tenemos aquí, no. El primero es un estadio dimensional que se llama la formación. Ese es el primer cielo. Segundo cielo es otro estadio dimensional que se llama la creación, en donde están todos los diseños de la creación. Y el tercer cielo es un estadio dimensional que nosotros hemos llamado la emanación, en donde está la gloria de Dios. La poderosa gloria de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué en el segundo día no se dice que vio Dios que era bueno? ¿Por qué? ¿Ah? Gloria al Señor. Bueno, no hay más preguntas. La respuesta es que ciertamente cuando Dios expulsó a Lucero, ¿a dónde lo expulsó? ¿Se acuerdan ustedes a dónde lo expulsó? ¿A dónde lo expulsó? Bueno, la hermana Angie Aguirre dice, ¿por qué en el primer cielo operan Satanás y sus ángeles caídos? Esta es la respuesta, hermana Angie. ¿A dónde expulsó Dios a Lucero? ¿A dónde? Vamos a Ezequiel, capítulo 28. Ayer lo leíamos, pero vamos allá. Capítulo 28. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, ya no haces parte, ya no vas a ser más parte del imperio universal. Jonathan Castro, amén. Pastor Jonathan dice Efesios 6:12, regiones celestes. Eso es lo que vamos a explicar. Gracias, pastor. Entonces dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Y como lo arrojó por tierra, no solo a la tierra, sino por tierra, eso es como cuando, vamos a usar un término pugilista de boxeo, ¡pah! Lo noqueó, lo llevó a la lona, ¿verdad? Así se dice. Sufrió una derrota, sufrió una caída, se le asestó un golpe fatal a Lucero. Entonces fue echado por tierra, no solo a la tierra, sino por tierra. Y como fue echado por tierra, esta tierra que lo representaba en lo físico fue arrastrada a las tinieblas, fue envuelta de tinieblas. Entonces, ahora que el Señor está reordenando todo, lo primero que hace es llamar su propia luz. La luz espiritual acude y hace una operación en lo espiritual
para organizar el ámbito en lo que va a aparecer en el cuarto día, que es lo físico, que es la luz del sol, la luz de la luna, la de las estrellas, llegando a la tierra, que eso es la luz física. Entonces ahora que el Señor lo hace, luego hace la separación de las aguas y crea la expansión, pero no dice que la expansión es buena, porque ahí quedaron los espíritus demoníacos, que ahí se mueven los espíritus demoníacos. Y entonces la Biblia hace una diferencia entre los lugares celestiales y las regiones celestes. Vaya conmigo a Efesios, que es el versículo que nos da el pastor Jonathan Castro. Vamos a Efesios, pero antes de leer Efesios 6, por favor, me gustaría que usted estuviera con su Biblia. No me coma cuento a mí, hermano. La Biblia, usted es un estudiante de la Biblia. Yo lo estoy diciendo como si usted no tuviera la Biblia, yo no lo sé. Yo creo que usted tiene la Biblia ahí. Entonces, ábrala en Efesios 3. Efesios 3, atención. Como dice Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Mire lo importante que es la función de la iglesia, algo que ahora se tiene súper descuidado. Se piensa que la iglesia es un cuerpo que está en la tierra, que disfruta de los bienes materiales y económicos, y hay prosperidad, y eso es el reino de los cielos, y eso es todo lo que se está predicando ahora. La iglesia es mucho más que eso, hermano. Ay, Señor. Y la iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es multiforme, o sea, tiene múltiples formas. Dice, a los principados. ¿Quiénes van a aprender de nosotros? Los principados. ¿Y quiénes más? Las potestades. Pero estos principados y estas potestades, ¿dónde están? Aquí, los del verso 10. En los lugares celestiales. ¿Los lugares celestiales son buenos o son malos? ¿Cómo hacemos para saberlo? ¿Dónde nos dice la Biblia? Vaya conmigo, aquí mismo en Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Vaya al capítulo 2, verso 6 en Efesios. Dice verso 6 del capítulo 2. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, los lugares celestiales es bueno. Ahí está el Señor Jesucristo. Allá está, hermano, los lugares celestiales es todo lo bueno de Dios. Amén. Pero vamos ahora al capítulo 6, el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre, carne, y no contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas regiones celestes. No solo esta expansión de aquí, sino en la raquía, todavía desde donde el ojo humano puede observar toda esa región celeste, ahí se mueve el mundo espiritual malo, adverso. Entonces hay una diferencia. No confunda regiones celestes con lugares celestiales. Los lugares celestiales están más arriba en nivel. Pastor Freddy Rey, eso es muy claro. Celestes son cielos de abajo, celestial son los cielos de Dios. Amén. Muy bien. Ok, se nos fue el tiempo. No alcanzamos a ver el tercer día. Entonces les invito para mañana, 3:45 de la tarde, y vamos a seguir avanzando en este maravilloso viaje de la revelación de la palabra de Dios. Con la ayuda de su Espíritu, Él ilumina nuestro entendimiento y nuestro corazón. A todos un abrazo, mil bendiciones, nos vemos mañana. Los espero a esta misma hora, mis amados hermanos. Los amo en el amor del Señor. Mil bendiciones.